Apreciados empresarios, en esta oportunidad y con ocasión a la expedición del decreto 2112 del 24 de noviembre del 2019, en donde el Gobierno Nacional expide la reglamentación sobre la aplicación de la llamada zona CESE, anhelado decreto esperado por los beneficiarios de la zona y en especial el norte de Santander, en donde vamos a revisar cada uno de los puntos más relevantes que consideramos nosotros para la correcta aplicación e interpretación de las normas y que pueda hacerse efectivo los beneficios a cada una de las personas. En primer lugar, y para entendimiento del tema, quiero explicar que en materia tributaria se está creando un nuevo régimen. En ese sentido, la interpretación de las normas que establece tanto el decreto como la ley la hacen bajo especie de un marco especial. En ese sentido, podemos nosotros a veces encontrar conceptos e interpretaciones que a la luz de la ley general debe prevalecer la aplicación de las definiciones especiales que establece este marco legal especial para este tipo de personas que se acojan y se inscriban a este nuevo régimen. También tenemos que entender que se está creando una tarifa diferencial de renta, es decir, los impuestos en este nuevo régimen creado por el Gobierno Nacional van a quedar los 5 primeros años a tarifa cero. No puede confundirse con una exención o una exclusión o otro tipo de naturaleza jurídica del impuesto. Es un tipo de renta que tiene cero los 5 primeros años y el 50% de la renta ordinaria los siguientes 5. En ese sentido, y a su orden, me voy a permitir explicar el decreto de acuerdo a los siguientes puntos. En primer lugar, voy a hablar de a quiénes les aplica o a la sujeción pasiva. En segundo lugar, voy a hablar del territorio de la CESE. En tercer punto, voy a mirar cuáles son los requisitos para acceder al régimen especial. Como cuarto punto, vamos a hablar sobre a quienes no les aplica, prohibiciones y limitaciones. Y por último, vamos a hablar de los aspectos probatorios y unas conclusiones necesarias para finalizar con la interpretación de este tema. Empecemos. Ahora vamos a analizar en primer punto a quiénes les aplica sujeción pasiva. En todos los casos solo pueden ser sujetos pasivos las sociedades. En ningún caso podrá ser una persona natural. Las sociedades pueden ser las existentes o las nuevas y aquellas que se creen desde enero del 2020 hasta mayo del 2024, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en la ley y en el decreto. Las sociedades existentes, aquellas cuyo requisito cumplan en la generación de empleo y adicionalmente desarrollen una de las 3 actividades como principal: comercial, industrial o agropecuaria. Y adicional, que su desarrollo de toda la actividad económica sea dentro de la actividad CESE. Estos productos o bienes o mercancías podrán ser vendidos dentro de la CESE a nivel nacional o al exterior. Segundo punto, ¿cuáles son las zonas declaradas por el Gobierno Nacional? La motivación de la ley son aquellas zonas del país cuyo nivel de desempleo supera el 14% en los últimos 5 años. Por esa motivación entraron las ciudades capitales como Armenia y Quibdó, y en virtud del señalamiento del legislador están los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Arauca, incluyendo pues todos sus municipios. Entonces tenemos como territorio CESE 3 departamentos y 2 ciudades capitales. Punto 3. Requisitos para acceder a este régimen. Primero, el beneficiario tendrá que inscribirse y mantener actualizado el RUT, donde deberá registrar la nueva condición de régimen especial en materia tributaria CESE. Segundo, no hay que olvidar los tiempos perentorios para que las empresas existentes o las nuevas, es decir, el tiempo para inscribirse o actualizarse
empezó el 25 de mayo del 2019 y va hasta el 24 de mayo del 2024. Lo que sucede es que en virtud del artículo 338 de la Constitución Nacional, la nueva tarifa diferencial empieza a aplicarse a partir del 1 de enero del 2020. Tercero, la generación directa de empleo. Vamos a mirar cómo se cumple el requisito del incremento del 15% que exige el legislador. En primer lugar, para las empresas existentes se deberá tomar, para aquellas que van a acceder el 1 de enero del 2020, los 2 últimos años al inicio del año fiscal en que va a empezar la tarifa diferencial. Es decir, se toma desde diciembre del 2019 hasta 2 años hacia atrás y se saca el promedio. Y a ese promedio se le incrementa el 15%, el cual debe ser vinculado, bien sea por contrato verbal o escrito, el 1 de enero del año 2020. Así se cumple el requisito del 15%. Establece la norma que este aumento se debe hacer al inicio del periodo en el cual yo voy a inscribirme como cese. Quiere decir entonces que es por una única vez, pero se tiene que mantener durante todos los periodos de beneficio. También establece el legislador que la forma en que se va a comprobar año a año si el contribuyente beneficiario del régimen cese ha cumplido con mantener el incremento se debe hacer con el promedio anual y no se puede hacer bajo otro método de cálculo, porque así lo establece el decreto reglamentario, específicamente en la página 9, donde establece el numeral 3.3 del suministro de la información, en donde señaló que el número de empleos directos que se debe mantener durante el respectivo año gravable se calculará sobre el promedio de empleos que tiene la sociedad comercial en cada periodo gravable. Eso quiere decir que para mantenerse los siguientes años de la exigencia del incremento del 15%, se debe hacer con el promedio anual, porque puede suceder que hayan empresas en donde en el mes de enero o en el mes de febrero o en el mes de junio no puedan mantener el promedio mensual, pero hayan meses donde por su actividad económica, como las actividades comerciales, en donde en el mes de mayo, en el mes de septiembre y al final de año puede haber un incremento considerado de empleados, y en ese sentido cumpla con el promedio anual, que es lo que el gobierno nacional exige. Estamos hablando de incrementos de generación de empleo directo. También tenemos nosotros que para las empresas nuevas el requisito del incremento del empleo directo se contará a partir desde su fecha de constitución. Para las empresas que tengan menos de 2 años. El otro tema quiere decir que el beneficiario obligado está sujeto a presentar las declaraciones tributarias año a año, tanto de las que se generen por efectos de la retención en la fuente, la autorretención y renta cuando haya el caso. También tendrá que enviar una carta hasta el 29 de marzo de cada año de beneficio con los requisitos y documentos que se exigen y se detallan en la página 9 del decreto 2112. Tenemos en el caso de operación entre vinculados económicos, establece la norma que están sujetos al régimen de precios de transferencia establecido en los artículos 260-3 y 260-4 del Estatuto Tributario. Quiero hacer énfasis en 2 puntos aquí. En primer lugar, que el incremento del empleo se debe hacer en función a las normas laborales vigentes. Quiere decir entonces que el empleo se debe generar con los siguientes aspectos. Primero, en relación con la actividad económica. Segundo, puede ser contrato verbal o contrato escrito, porque las normas laborales lo permiten. Y tercero, establece la norma como hecho generador del aumento el inicio del contribuyente
respecto al beneficio tributario. Y entonces, y en ese sentido, se va a generar una sola vez y se tiene que mantener. Ese es el compromiso que adquieren los contribuyentes que accedan al régimen especial, y estos son los requisitos que en primera instancia podemos visualizar a la luz del decreto respecto al tema. El otro tiene que ver con las actividades económicas, desarrollar las actividades económicas que establece el decreto respecto a las actividades comerciales, las actividades industriales y las actividades agropecuarias. En este sentido, el numeral 2 de la página 5 del decreto nos señala que la interpretación jurídica debe darse en razón a la resolución 139 del 2012. Hay unas definiciones de carácter comercial e industrial que nos va a apoyar en unos instantes la abogada comercialista, la doctora Cindy, y nos va a clarificar por qué prevalece en este sentido la resolución DIAN respecto a las actividades comerciales que establece el Código de Comercio u otra ley. Ahora bien, vamos a el punto 4. Ahora analizaremos el cuarto punto, a quienes no les aplica. En primer lugar, no les aplica a las personas naturales, no les aplican a las sociedades que desarrollen como actividad principal, en las que la ley señala como servicios. Se excluyen también las que la ley señale como actividades industriales y prevalece la definición que establece el mismo decreto como actividad industrial. Tercero, las sociedades que cambien de domicilio principal a un municipio cese después de la vigencia de la ley. Tampoco les aplica a las sociedades que incumplan que incumplan el requisito de mantener el empleo directo durante la vigencia del desarrollo de la ley. Tampoco les aplica a las sociedades que desarrollen actos o negocios que se configuren como circunstancias catalogadas como abuso en materia tributaria. Tercero, a las sociedades resultantes cuando son en virtud de una fusión o una escisión. Y por último, no les aplica a las empresas dedicadas a la actividad portuaria o a las actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Respecto de las actividades comerciales frente a las que aplica el decreto 2112 del 2019, hay que decir que no son todas las actividades comerciales definidas por el Código de Comercio. Como bien lo explica el artículo 21 o el decreto 2112 del 2019, son actividades comerciales las que correspondan al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás actividades definidas como tales en el Código de Comercio. Sin embargo, ya que existe una regulación amplia en el artículo 20 del Código de Comercio y siguientes, es importante decir que habrán actividades comerciales a las que aplique este decreto y otras no. Por ejemplo, la actividad definida como construcción es una actividad que no tiene que ver con la compraventa y distribución de bienes directamente, pero es una actividad comercial definida como tal en el Código de Comercio. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que habrá una exclusión de algunas actividades que el mismo decreto 2112 del 2019 ha establecido como tal, y son esas actividades que son definidas por cualquier marco legal, no solo por este decreto, como actividades industriales o de servicios. Ejemplo, cuando hablamos de las entidades prestadoras de salud, hay una regulación especial en Colombia derivada de la Ley 100. En la Ley 100 se dice que las clínicas, hospitales son entidades prestadoras de salud. Eso hace que implícitamente se excluya la aplicación del decreto 2112 del 2019 en razón de que hay una regulación legislativa en el país que la cataloga como una actividad de servicios. Para finalizar, dos reglamentaciones importantes de aspectos probatorios. Primero, ¿cuál es la prueba idónea para comprobar el aumento de la generación de empleo? Primero, las planillas de la Seguridad Social, y segundo, los contratos de trabajo o el documento que acredite que estos trabajadores desarrollan actividades en función a la actividad principal
que está obteniendo los mayores ingresos respecto a la zona CESA. Segundo, respecto al despacho de las mercancías, también es importante esta prueba porque es un requisito esencial que toda la actividad económica principal se desarrolle dentro de la actividad y que sean despachadas desde las zonas especiales CESA. Entonces, estas dos pruebas son indispensables para acreditar en el momento en que la autoridad fiscal nos lo solicite. También podemos concluir que las actividades de servicio quedaron por fuera en virtud del decreto reglamentario, no en virtud de la ley. Se podría estar presentando una posible violación constitucional porque el legislador del decreto reglamentario pudo haber desbordado su competencia al excluir esa actividad económica cuando el legislador de la ley 1953 en el artículo 268 no la excluyó, por el contrario. Entonces es un aspecto importantísimo debido a que los servicios son una fuente de generación importante y cumple con uno de los requisitos que son la superación del 14% o estas zonas del país que requieren este impulso de desarrollo. Hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.